Café Vital es una presentación de Altergol Servicios, Botica del Alma, VN Medios, VN Tienda, Corporación NJC, Crossfocus Integral, Programa Radial en Frecuencia con la Vida, Lisset Salud y Dijes Mágicos. Oye, recientemente estuve viendo, ¿no?, cómo, según las estadísticas, ha habido un incremento bastante considerable en el mundo de los casos de ictus en lo que puede ser la población más joven dentro de lo que ha sido, ¿no?, el rango normal de edades que suele presentarse esta situación. Y es por ello que quise profundizar más sobre la materia y con ustedes vamos a compartir o a tomarnos este café hoy por primera vez con el doctor Luis Jiménez. Él es investigador en neurociencias, médico cirujano. Vamos a hablar con él acerca del ictus. Bienvenido a Café Vital, doctor. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, mi estimado, y buenos días para todos tus radioescuchas. Qué placer para mí estar en este día con ustedes y poderles transmitir algo de la información médica y sobre todo haciéndola accesible para que puedan entender y sobre todo tengan una mejor calidad de vida. Así es, sobre todo eso que indica, ¿no?, que sea entendible para el público en general. Primero, bueno, vamos a partir por el principio, definiendo qué es el ictus y cuál es la diferencia con el derrame cerebral, porque tiende a haber la confusión, ¿no? Sí, siguen habiendo confusiones, pero sobre todo tiene que ver por la nomenclatura y por el espacio. Hay que recordar que normalmente la terminología médica se hace para que los médicos nos entendamos y muchas veces la información no se aclara del todo cuando va al público en general. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ictus como tal es una condición en la cual el cerebro se queda sin el flujo sanguíneo adecuado. ¿Qué quiero decir? El órgano esencial, el órgano noble, el órgano rector, que es el cerebro, no recibe su perfusión de sangre normal. Esto puede ser o porque un vaso, que es la arteria, que son esos conductos que llevan la sangre, pueda reventarse o pueda quedarse taponado y no permite el flujo de sangre correctamente. Esto va a desencadenar en un cuadro en el cual la persona va a presentar síntomas neurológicos. ¿Qué son los síntomas neurológicos? Son aquellos síntomas relacionados con las funciones del cerebro y la médula espinal. Dicho esto, es un proceso en el cual la persona pierde equilibrio, puede perder el habla, la cara puede doblarse de un lado, puede tener una gran cantidad de dolor de cabeza, cefalea, y junto con eso mucha inestabilidad y dificultad para hablar. Esos son los síntomas generales del ictus. Anteriormente, nosotros, los médicos, le estamos hablando de esto quizás por ahí en los años 40, 50, le decíamos accidente cerebrovascular. Exacto. Luego después, esto cambia a enfermedad cerebrovascular, porque más que un accidente es un cuadro patológico, es un cuadro en el cual se ve aumentado en el tiempo por una serie de factores que predisponen a que una persona sufra de esta enfermedad. Y luego después vino la nomenclatura aceptada internacionalmente, que es ictus, que es la condición en la cual hay una enfermedad crónica que hace o que permite que el cerebro se quede sin su adecuado aporte de sangre. Espero no haberme extendido mucho. Muy bien, nos queda bastante entonces aclarado lo que es el término, ¿no? Habla entonces de los síntomas, ¿no? Las primeras señales, ¿cuáles serían, doctor? Primero y principal, quiero que todas las personas que te puedan escuchar, a todos tus radioescuchas y a todos tus seguidores, vamos a poner el ejemplo que siempre es el que mejor me puede ayudar para que nos entendamos. Imagínense que estemos comiendo un día domingo con la familia, tu familiar, tu tío, tu abuelo, tu primo, tu hermano menor, tu hijo, lo que sea. En ese momento está sentado contigo, comienza a quejarse de un gran dolor de cabeza. Luego después tú lo puedes ver cómo la cara se le va doblando de un lado. Posteriormente no le cuesta demasiado pararse, pierde la fuerza en un brazo y en una pierna, pueden ser el derecho o el izquierdo, eso es indiferente. Y luego después de eso tiene un gran desequilibrio. Otra cosa, imagínate que este mismo familiar que está contigo, que
si te va a decir de repente, por favor, pásame la servilleta, pásame la sal, pásame la comida, de repente te dice otra palabra totalmente diferente. Claro. Eso es lo que sería el ictus como tal. Entonces son los síntomas cardinales. Cuando una persona ve esos síntomas, aparte de reconocerlo, aparte de interrogar un poco a los que convivan con ese familiar para saber si no es hipertenso, si no es diabético, si no ha recibido algún trauma, un golpe, etcétera, lo importante es inmediatamente llevarlo para que reciba asistencia médica especializada, algún hospital o clínica, independientemente de las condiciones, pero hay que llevarlo porque es el sitio en el cual se le va a valorar de la manera más indicada. Ok, comprendo. Cuando la persona manifiesta, oye, siento que la cara se me duerme un poco, o hay zonas en la cabeza donde siento un hormigueo, ¿eso pueden ser señales de alerta también? Sí, totalmente, porque lo que pasa es que, como lo planteé en un momento inicial, el cerebro es bastante extenso y sus funciones son bastante grandes. Normalmente hay diferentes tipos de accidentes cerebrovasculares, enfermedades cerebrovasculares, ictus, como lo queramos decir, y va a depender mucho del grado y la zona. Hay cuadros en el cual la persona siente como un hormigueo y se le dobla la cara, y eso es una parálisis facial. También pueden ir acompañados de una sensación, como una especie de pitazo en el oído, vamos a colocar una palabra de ese tipo, muy agudo, y luego después se van acompañando de otros síntomas como la inestabilidad postural y la incapacidad para hablar de manera correcta. Si tienes esos síntomas enfrente, evidentemente estaríamos en presencia hablando de un ictus. Ok, muy importante entonces conocer esto. Amigos, estamos en conversación con el doctor Luis Jiménez. Ustedes lo pueden seguir en Instagram a través de @LuisJiménez1911, investigador en neurociencias, médico cirujano. Estamos conversando con él acerca del ictus. Para que esto se presente o se manifieste en una persona, doctor, ¿cuáles pueden ser las causas? ¿Hay factores allí también de alimentación, hereditarios, que intervienen? Sí, hay varios factores que están siendo todos los días estudiados, pero hay unos factores clásicos. Evidentemente en las promociones que se estaban haciendo, es anteriormente el número que se le colocaba a la edad estaba alrededor de los 35, 40 años, luego eso fue descendiendo. Normalmente, ahorita siempre va a haber una prevalencia en el género masculino. Luego, después de eso, personas que tengan antecedentes de diabetes e hipertensión y problemas de colesterol y problemas cardíacos. Esto se debe a que la sangre, con estas condiciones, aumenta su espesor. ¿Cómo se lee o cómo se interpreta eso? La sangre no debe ponerse con mayor espesor debido a que va a generar coágulos, y esos coágulos pueden subir al cerebro, pueden ir a la retina, pueden ir al riñón, incluso pueden ir al pulmón, porque forma algo como una especie de tapón llamado trombo. ¿Qué es lo que pasa? Estas condiciones son las que intervienen para que esto suceda. Luego, después, las personas que tienen algún antecedente reciente de operaciones también pueden sufrir de estas condiciones debido a que la sangre se aumenta su número de coagulación y por lo tanto puede desencadenar trombos. Hay otro elemento que es importante, que las personas no se deben sentir culpables, o los padres por lo menos cuando le pasa a los hijos, es que algunas veces el cerebro tiene malformaciones. Esas malformaciones de las arterias del cerebro son como hinchamientos que no le corresponderían y se llaman aneurismas. Esos aneurismas pueden explotar y pueden contribuir a que eso se forme. Otro factor que también predispone es el consumo de cigarrillos. Y junto con eso, las personalidades muy ansiosas que tienen un mal manejo o pésimo manejo del estrés pueden ser parte de los factores predisponentes de esta condición. Claro, y eso puede ser un poco también el motivo, generalmente hablando, de por qué se está dando en edades un poco por debajo, ¿no?, de lo que puede ser ese rango por encima de los 35. Quizás este estilo de vida que estamos llevando desde hace un tiempo para acá, ¿no?, de ese exceso de inmediatez, también contribuyó con la presión
que ejercen, digo, en parte, ¿no?, las redes sociales, la ansiedad colectiva, ¿no?, que estamos viviendo a nivel global. Pudiera eso también incidir, correcto, ¿no? Sí. Correcto. Me parece muy aceptable el comentario y sí, es totalmente cierto. Hay que recordar que ahorita cada generación tiene sus propias características y cada generación va a tener la predisposición a sufrir de otras enfermedades diferentes, pero de repente ahorita en la población mundial, para que alguien muera de cólera, si no es un país como la India, un país con bajas condiciones sanitarias, sería difícil. Sí, señor. Pero por lo menos por nuestro estilo de vida, y algo que quiero hacer énfasis también, que normalmente en consulta le decimos a los pacientes hagan ejercicio. También yo he visto ictus en pacientes fitness, en pacientes que se encargan de ir al gimnasio constantemente. Y me vienen muy deprimidos y me dicen, bueno, pero si yo comía sano, tenía una actividad sana, mi cuerpo está perfecto. Y yo les hago esta pregunta, ok, tú estabas haciendo ejercicio por querer tener una vida sana o por querer demostrar algo a alguien o a ti mismo. Entonces, cuando tú haces esas preguntas, ¿qué tipo de ejercicio te estás tomando o con qué cantidad o con qué elementos te estás nutriendo? Que es importante para que eso suceda. Entonces, como decía un gran profesor que tuve, el doctor Heriberto González Meléndez, que él era psiquiatra, él decía, no hay enfermedades sino enfermos, cada caso es individual y uno debe hacer lo posible por entenderlo. Es así, que interesante reflexión, porque también uno percibe, ¿no?, que hay también una ansiedad por verse bien más que por sentirse bien, y de verdad le agradezco muchísimo esa acotación, porque es un punto de reflexión de verdad para todos, porque lo decía en una nota anterior, en el corte pasado, que esto de automedicarse, esto de asumir dietas, sin contar con la asesoría médica es un riesgo, y seguramente es parte de esos casos que usted ha recibido, ¿no?, que toman decisiones a motus propio, pero sin la debida evaluación médica, porque cada cuerpo es distinto y responde de una manera particular, ¿no?, a medicamentos, a tratamientos. También está estas personas, que me imagino es a lo cual también usted se refiere, que son excesivamente fitness, ¿no?, entonces pueden estar haciendo ejercicio más de lo que naturalmente el cuerpo les tolera. ¿Es así? Es correcto, es correcto. Yo en mi ejercicio médico me recuerdo mi profesor de neurología, era un médico internista, aparte era un filósofo, decir una palabra. Él siempre decía que cuando uno ve un paciente, muchas veces los conceptos y las teorías que manejamos se derriten como la mantequilla en el cuchillo caliente. Era una expresión como demasiado dramática, pero era así. Yo me recuerdo hace un tiempo atrás tuve una paciente que era modelo y me vino con una parálisis facial, y ella siempre lo atribuía al estrés, y yo dije, ok, todos tenemos estrés, todos tenemos preocupaciones, pero indagando un poco más, la dieta que tenía era increíblemente alta en proteína, increíblemente alta en sodio, derivados que no lo sabía, y aparte de eso, la persona siempre vivía en un constante estado de inflamación, malas horas de sueño, junto con eso una constante angustia por quedar y parecer bien y lucir bien, y la muchacha me llegó al consultorio con una CB. Después, primero con la parálisis facial y luego con el otro cuadro. Entonces en ese momento es que tú reflexionas que generalmente el estilo de vida que llevamos debe ser consultado por personas profesionales. Sí, señor. No fijarnos en metas extremadamente complejas, porque las otras personas que nosotros pudiésemos ver tienen un porqué de llegar hasta ahí, una fisionomía de llegar hasta ahí. Exactamente. Y eso interviene a que no tengamos una calidad de salud notable que nos cause bienestar. Así es, qué valioso ese comentario, ese aporte que está realizando. Y precisamente, doctor, ya cuando la persona presenta el ictus, ¿cuál sería el tratamiento? Por supuesto, entendiendo, ¿no?, que eso varía dependiendo del cuadro de cada quien y las recomendaciones a nivel de alimentación. Sí, lo primero que les voy a recomendar a todas las personas es que tengan la correcta asesoría. Después de que clasificamos qué tipo de ictus fue, en qué región del cerebro, ¿verdad? Y junto con eso, los otros factores que intervinieron para que se generara la enfermedad, ya sea la hipertensión, ya sea diabetes, ya sea aumento del colesterol y los triglicéridos, ya sea que supimos cuál era la causa base de que hubiese un problema,
Controlando la causa base, después vamos a los estilos de vida. Hay que tener una dieta más específica para el sujeto, que hay nutricionistas capacitados para hacerla. Luego después viene la parte de rehabilitación. El cerebro, por decir algo, hace unos años atrás, no sé, yo ahorita tengo 42 años, cuando yo comencé a estudiar medicina tenía 18. Yo me recuerdo que decían que el cerebro, cuando moría una parte del cerebro, ahí se quedaba. Luego después, cuando hice neurociencias, este concepto que traía la carrera vi que no era así, no era tan pétreo, sino que el cerebro puede cambiar y puede modificarse con el ejercicio y con la actividad coordinada. Es importante que tengamos terapia ocupacional y fisiatría para poder recuperar tanto las regiones musculares que fueron afectadas por el área del cerebro que no tiene funcionamiento correcto. Junto con eso, darle órdenes al cerebro que estimulen la neuroplasticidad, que es esa capacidad que tiene el cerebro para crecer, formarse, desarrollarse, y que esas regiones que murieron de alguna otra manera sean asistidas por las regiones circunvecinas y pueda tener un grado de función, si no igual, por lo menos en un porcentaje respetable. Esas son las recomendaciones que les puedo dar. Controlen la condición base, controlen los estilos de vida, no se critiquen, por favor. Sí. Más bien, hagamos obra y seamos proactivos y busquemos siempre la actividad correctamente llevada de fisiatría y terapia ocupacional para tener una mejor calidad de vida. Así es, de verdad, muchísimas gracias, doctor, por este tiempo, por aclararnos las dudas, por informarnos acerca de este tema que bueno, que en principio teníamos cierta confusión, y bueno, y hacer este llamado, ¿verdad?, a revisar y cambiar nuestros patrones, nuestros hábitos de vida, y por supuesto siempre ponernos al servicio de la orientación médica. Indíquenos por favor sus puntos de contacto, si tiene alguna actividad. Bueno, este es el momento también para que haga la invitación. Ok, yo tengo mi propia página web y me pueden conseguir por ahí, www.neurojimenez.com, para las personas que están en el exterior. Instagram, Luis Jiménez 1911, y aparte de eso, me encuentro todos los lunes, miércoles y viernes en el Centro Perú, en mi consultorio, Torrea, oficina 56, y con mucho gusto los podemos atender por ahí con toda la parte de trastornos neurológicos y lo que es medicina preventiva. Perfecto, está bastante cerca porque estamos nosotros en Chacao, en el edificio Cosmos, así que bueno, exactamente, somos vecinos. Así es, estamos dentro del mismo municipio. De verdad, muchísimas gracias, doctor, de verdad que fue así como nos los indicó, bastante clara, sencilla el desarrollo de este tema. Espero que pueda seguir aceptándonos otros cafés para hablar de distintos temas por relacionados. Por favor, claro que sí, todo un honor.